Ahora seguimos con Alejandra Fernández, quien ya se encuentra con el invitado. Adelante. Gracias, chicos, y a usted también, muchas gracias por continuar con este programa de la telerevista Espectro. Si usted es amante de la televisión, pues realmente preste atención a este programa. El invitado analizará algunos aspectos pendientes del informe sobre el proyecto de transición a la radiodifusión digital que realizara la Contraloría General de la República en el 2013. Realmente estamos a 4 años de haber realizado ese estudio. Hoy nos acompaña el señor Norman Villalobos, quien trabajó como fiscalizador en la Contraloría General de la República. Precisamente en ese proyecto es administrador de negocios con una maestría en administración de sistemas de información. Bienvenido, don Norman, y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias más bien a ustedes por la invitación. ¿Usted nos podría decir por qué es que la Contraloría tiene que hacer ese tipo de informes, de estudios relacionados con un tema como lo del espectro radioeléctrico y toda la transición hacia la televisión digital? Lo que pasa es que esto viene siendo como un proceso articulado que más bien se empezó cuando la Contraloría hizo el estudio a las puertas de la apertura del sector de telecomunicaciones. Fue un estudio bastante serio en el que prácticamente se vieron todas las incidencias acerca de ese proceso, y como un aspecto que se requirió ver como producto de ese proceso fue luego que nos metiéramos a ver todo lo que tenía que ver con el asunto de la gestión del espectro radioeléctrico, lo que a su vez dio también un subproducto que fue un informe relativo a eso que salió en el año 2012 y que también tuvo una consecuencia también de que nosotros viéramos la importancia de analizar todo el proceso que tenía que ver con la transición hacia la televisión digital. Para iniciar, un poco puntualizar, ¿qué aspectos examinaron ustedes propiamente que sean realmente relevantes y también que podemos ahora entrarle más adelante a aquellos que están pendientes? Bueno, en lo que se refiere a este proceso de televisión digital, nos interesó en un primer aspecto todo lo que tenía que ver con el marco normativo. Ahí una de las cosas que tuvimos que ver precisamente fue las graves debilidades que tenía la ley de radio. Ustedes saben que para efecto de todo este aspecto de la radiodifusión sonora, entendiéndose también la televisiva, esto desde el punto de vista jurídico está regulado por un esquema mixto, en donde está la Ley General de Telecomunicaciones por un lado y la ley de radio por otro, una ley completamente arcaica del año 54 que por disposición del legislador pues quedó rigiendo también algunos de los aspectos que tienen que ver con la radiodifusión. Entonces pues esto era prácticamente necesario como un punto inicial para ver todo esto del proceso de televisión, de transición hacia la televisión digital. Nos interesó ver también entonces todo lo que los órganos competentes habían establecido como reglamentación, procesos, acciones, el plan maestro que se había delimitado para esto. Nos interesó ver también todos los otros aspectos de política pública, como por ejemplo el acuerdo social digital que se estableció en el 2011. Nos interesó ver también la relación que tenía esto con la Estrategia Nacional de Banda Ancha, y especialmente de mucho interés porque sabemos que todo lo que son tecnologías móviles tienen gran demanda actualmente, ¿verdad? Y representan también un recurso estratégico. Nos interesó ver también las implicaciones que tenía que ver todo este proceso de radiodifusión digital, de radiodifusión con la disponibilidad de frecuencias para este recurso de IMT, que es como se llama, que es un recurso bastante valioso, claro, pero que depende también de la liberación de bandas producto de la transición a
radiodifusión digital. Precisamente la Contraloría en ese informe obligaba al ordenamiento urgente y reasignación del espectro para precisamente que se vieran favorecidas las telecomunicaciones móviles internacionales. Exactamente, bueno, es que en el caso específico que tiene que ver con la radiodifusión digital precisamente, lo que observamos es que ya la UIT, la Organización Internacional de Telecomunicaciones, ya había definido lo que llaman la banda 700, como la banda idónea para establecer el dividendo digital que se da cuando se da un proceso de transición de la radiodifusión analógica a la digital. Pero precisamente en esa banda es en donde están muchos de los canales de televisión. Entonces, esta banda al final de cuentas se vuelve como como una necesidad urgente de definir qué proceso va a seguir el país para ver de qué manera le da acomodo a los canales que están allí en otras bandas para que entonces los servicios móviles puedan utilizar esa banda. Sí, bueno, más adelante vamos a tocar un poco, continuar en esa línea, pero también tenían que garantizar el país la adquisición de televisores, decodificadores y lograr una cobertura nacional durante la transición. Asunto que en los tres aspectos no se ha podido cumplir, porque aunque muchas de las televisoras dicen que tienen cobertura nacional, no llegan al 100% como debe ser, y bueno, sabemos que hay aspectos geográficos, tecnología, pero con un agravante, que esta nueva tecnología, usted ahora en lo analógico ve aunque sea algo, escucha y ve algo, en lo nuevo ¿se ve o no se ve? Así es, bueno, ciertamente la migración hacia la televisión digital, pues básicamente lo que busca es precisamente aprovechar esta tecnología, ¿verdad? Que permite a través de su forma de operar, como usted lo dice, ¿verdad? Que haya un solo canal sin necesidad de repetidoras como hay actualmente, sin necesidad de tener, digámosle así, canales adyacentes inútiles, digámosle así. Entonces, todo esto favorece el que más bien, al entrar en este proceso favorece que haya una reconsideración, una evaluación, un análisis de cómo está administrado y gestionado todo el espectro radioeléctrico para ver de qué manera entonces aprovechamos esta oportunidad para reordenar todo lo que haya que reordenar. Y mejorar la calidad. Claro que sí, en este sentido, por eso es que quiero rescatar el asunto del informe del año 2012, porque en ese informe precisamente hay una interpelación que hace la Contraloría hacia el MISIT y en ese entonces MINAET, pero ahora es MISIT, y hacia la SUTEL, en el sentido de la necesidad de que se haga una revisión completa, detallada de absolutamente todas las concesiones que hay, para ver de qué maneras todas esas concesiones se ajustan o no al marco jurídico, si hay que hacer entonces procesos de nulidad, si hay que hacer procesos de recuperación de frecuencias y todos los demás aspectos que hagan, que tengan como resultado al final de cuentas que el país conozca realmente cuál es el estado real de la ocupación del espectro y que en relación con las disponibilidades que salgan de esa revisión, pues entonces el país haga ya un uso o una asignación apropiada de ese recurso tan valioso. Usted, para que los televidentes conozcan, ya nos vamos a ir a una pausa, pero antes de la pausa me gustaría saber dónde los ciudadanos pueden encontrar toda esta documentación. Bueno, por ley, digámosle así, la SUTEL tiene la necesidad de llevar lo que llaman un registro nacional de telecomunicaciones, ¿verdad? Entonces, ese registro es el que prácticamente tiene toda la información atinente a cada uno de los concesionarios.
El problema cuando nosotros hicimos el estudio, ahorita habría que ver en qué situación se encuentra, es que era un registro que no estaba, que no estaba completo y que para completarse también necesitaba la debida coordinación con el MISIT, en ese entonces MINAET, en relación con mucha información que hacía falta, además que en relación con transitorios de la Ley General de Telecomunicaciones, se establecía también la necesidad de que los concesionarios brindaran la información que no estaba, y en fin, al final de cuentas había que hacer una serie de acciones que fueron las que la Contraloría le ordenó a la SUTEL de que las ejecutara. pusiera en orden para efecto de que a partir de un determinado momento y ya con un sistema sistematizado, valga la redundancia, pudiera cualquier persona llegar a disponer de esa información. Seguimos con la telerevista Espectro, estamos hablando con don Norman Villalobos. Él trabajó el informe para la transición a la televisión digital, informe que la Contraloría General de la República presentó en julio del 2013. Don Norman, tal vez si pudiéramos también recapitular como muy brevemente esos aspectos en los cuales ustedes, además de los que hemos mencionado, también realizó estudios. Ok, bueno, además de señalar la serie de limitación que presenta la actual ley de radio, ¿verdad? Y la necesidad de que ésta se actualice, nosotros observamos también que desgraciadamente, por lo menos en el momento en que se hizo el estudio, prácticamente el proceso de transición era un proceso estancado. Con un reglamento con un reglamento que se había emitido, evaluamos nosotros que por no haber considerado la participación de SUTEL, al final de cuentas se emitió con una serie de omisiones y de contradicciones que prácticamente hicieron que esto, a la hora de darse la interrelación entre el MISIT y la SUTEL, pues generaran una serie de diferencias de criterio, ya con el reglamento en ejecución, que al final de cuentas hizo que esa cuestión se atrasara también. Observamos también cómo no había una articulación adecuada entre todos los diferentes elementos de política pública, llámese el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, la Agenda Social Digital, el Plan Nacional de Banda Ancha, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en el cual observamos que había necesidad de hacer algunas reformas también. Observamos también en cuanto a la comisión y a las subcomisiones que se integraron en ese momento para ayudar a andar el proceso, que realmente no estaban trabajando en la forma prevista, ¿verdad? Y por eso entonces se le hicieron ver una serie de observaciones que incluso consideraban la parte de la integración de esas comisiones. Por ejemplo, observamos también que un defecto bastante grave es que precisamente la participación de la SUTEL era muy omisa. También prácticamente la SUTEL en todos estos elementos de política pública realmente casi no había tenido participación en ese momento, y para nosotros, considerando que al final de cuentas esto debería estar manejado por el ente rector y el ente regulador en una estrecha combinación de competencias, digámosle así, y en una forma articulada, pues lo que observábamos era que en cierta forma pues no se daba esa articulación, y eso al final de cuentas generó que se diera un atraso bastante considerable en el proceso. De ahí entonces la necesidad de que a través del informe nosotros consideráramos de que estos dos elementos especialmente empezaran a trabajar juntos. Don Norman, bueno, esos son los señalamientos que ustedes hicieron en aquel momento, pero aún así, ¿usted cree que hoy en día se encuentra también estancado, ha mejorado, no lo suficiente como precisamente ahora se da un nuevo cambio de fecha? ¿Cuál es su opinión? Bueno, en relación con eso, con esa consulta que usted me dice, bueno, tengo que decirle que como yo salí de la Contraloría ya hace algún tiempo, ¿verdad?
Entonces, bueno, tuve que recurrir a preguntarle también a la misma Contraloría en qué situación se encuentran todas las disposiciones que se emitieron. Aproveché para preguntar acerca de acerca de los dos informes, el de espectro y de televisión digital. Lo que sí me llama la atención es que de conformidad con lo que se le ha informado a la Contraloría, pues prácticamente la mayoría de las cosas han sido atendidas. Sin embargo, una de las cosas que se mantiene todavía y que obedece o tiene relación con el primer informe del espectro, es el que tiene que ver con el asunto de la revisión de la situación en la que se encuentran absolutamente todas las concesiones, ¿verdad? Esto porque es prácticamente indispensable para el reordenamiento de todo el espectro. Y esto a su vez tiene relación con el asunto de ver cómo luego acomodamos las frecuencias que tienen que ver con el asunto de la televisión digital. Digo esto porque en relación con ese primer informe, cuando se les habló de la necesidad de que tanto la SUTEL como el MISIT hagan una revisión integral de todas estas concesiones y hagan los ajustes que consideren necesario, por solicitud de la misma administración, la Contraloría les concedió el plazo que ellos habían solicitado de que necesitaban 84 meses, cosa que cuando llegó a la Contraloría pues nos pareció demasiado grande, y por eso es que en el informe también se indicó que está bien, se les daban esos 84 meses considerando el alto volumen de información, pero que hicieran por lo menos un ejercicio para ver si esa cuestión se pudiera Apresurar un poco. Apresurar un poco, cosa que, bueno, por lo que yo entiendo, y dado que se mantiene el plazo inicial, quiere decir que como que no se ha hecho nada. O no se hizo ese ejercicio o simplemente, bueno, ahí démosles el factor de duda de que efectivamente se necesitan esos 84 meses. Pero bueno, se supone entonces que al 31 de julio del año 2019, y me imagino que por eso es que ahora se está poniendo, o sea, se está pasando de eso fecha del apagón analógico. Exactamente, sí. Es que bueno, se supone que entonces ya a esa fecha es el límite para tenerlo absolutamente todo ordenado. Y que yo supongo también que la Contraloría se va a asegurar porque en función de esa obligación de que se revisaran todas las concesiones, la Contraloría está recibiendo informes semestrales acerca de eso. De ahí entonces que yo espero también que la Contraloría entonces a través de esos informes y espero que eventualmente con un estudio de campo llegue a asegurarle al país también de que estas cosas van a estar listas después de ese gran lapso de tiempo que se les dio, ¿verdad? Otra cosa que está ahí de por medio y que está en el lobby del MISIT es el asunto de la ley de radio. O sea, es una necesidad urgente del país de que esa ley de radio se dé, porque si bien es cierto, se establece que en aquellas cosas que no consideró la ley de radio, que al final de cuentas quedó toda recortada, y unos 4 o 5 artículos, o sea, unos pocos artículos, supletoriamente aplica la Ley General de Telecomunicaciones. La misma Procuraduría General de la República estableció que esa suplencia de la Ley General de Telecomunicaciones es urgente. O sea, no alcanza, digámosle así. Ya. Lo que quiere decir que aunque está esa supletoriedad de la Ley General de Telecomunicaciones, es necesario hacer una nueva ley de radio, exactamente, que dé fundamento a una adecuada legislación de todas estas radiofrecuencias. Don Norman, lamentablemente se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Pero le agradecemos más bien el habernos llamado la atención sobre esos aspectos que todavía quedan pendientes, pero que son indispensables para poder finiquitar el proceso de transición. Y eso que no hablamos de avanzar el plan de solidaridad y cooperación para divulgación y comunicación y cuándo se le van a repartir a las familias con escasos recursos los convertidores. Eso es toda esa información. Usted quería decir 2 segundos, le doy. Sí, sí. Nada más tal vez reiterar la necesidad acerca de que el MISIT y la SUTEL trabajen conjuntamente en todo lo que hace falta, porque si se sigue dando lo que nosotros observamos en ese momento, de una desarticulación, una descoordinación y una falta de trabajo conjunto entre ellos, de un trabajo en equipo, como debe ser el órgano regulador y el órgano rector,
Si esa cuestión no se llega a solventar, al final de cuentas volvemos otra vez a un fracaso. Así que mi instancia es para que se dé un trabajo conjunto entre esas dos entidades como una necesidad. Don Norman, muchísimas gracias por toda esta información. Esperamos que pues haya grandes avances y en el 2019 poder contar ya finalmente con la televisión digital y que el apagón analógico sea una realidad. Muchas gracias por estar aquí en la telerevista Espectro. Vamos a una pausa y luego mis compañeros continuarán con más información de esta telerevista.